In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui et in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, impere dili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satanam, maleosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtudem infernam detrude. Amén. En nomine Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Amén. Bien, qué noche en realidad. El tema que vamos a topar no es, como dicen en España, baledí. Es bastante fuerte, así que se me ha dado todas las situaciones para no poder iniciar esta noche con un corte con una luz tremenda que no podíamos ni siquiera tener los focos prendidos, así que he tratado de solucionar ese problema y esperemos que todo salga bien. Pues continuamos con el administrador infiel y ante las extraordinarias circunstancias que estamos viviendo y que ya que no conozco si todas las personas que me escuchan están conscientes de la gravedad de los hechos en la iglesia y en el mundo, les diría en general que es muy importante para los católicos en general, pero especialmente para los que todavía van a la misa nueva, que es muy importante no buscar únicamente soluciones inmediatas a esta crisis en la iglesia y en el mundo, como sería el plantearse qué hago si no me puedo confesar o si no puedo recibir los sacramentos, comulgar, por ejemplo, sino que deberíamos profundizar más en qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto que está permitiendo. ¿Y cómo es posible que la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo, la única Iglesia verdadera, el cuerpo místico de Cristo, cómo es posible que hayamos llegado a este punto? Si ustedes son católicos de la nueva misa, deben aplicarse a ver los signos de los tiempos. Algo está terriblemente mal dentro de la Iglesia y no estar únicamente preocupados de los eventos del mundo. Porque hablando de los castigos de Dios, saben que tal vez ahora el peor castigo que hemos recibido de Dios en nuestros tiempos son los pastores que tenemos. En particular, quien está sentado en la silla de Pedro, Jorge Mario Bergoglio. Este es un gran castigo porque todos estamos sufriendo increíblemente. Y si no sufren, pues algo mal va con ustedes. Y se preguntarán, ¿cómo es que Dios está permitiendo esto? No se puede explicar la voluntad de Dios y este misterio en particular, pero como hijos de la luz podemos ver que es obvio que un aspecto es que estamos sufriendo un castigo. No hay duda de esto. Y esto nos lo han dicho ya muchos santos. Uno de ellos es, por ejemplo, San Juan Eudes. Este gran santo nos dice claramente que cuando Dios está más disgustado con su pueblo, permite malos sacerdotes. La mayor señal, nos dice él, abro comillas, de la ira de Dios sobre un pueblo y el más terrible castigo que sobre él pueda descargar en este mundo es permitir que en castigo de sus crímenes venga a caer en manos de pastores que más lo son de nombre que de hecho, que más ejercitan contra él la crueldad de lobos hambrientos que la caridad solícita de pastores y que en lugar de alimentarle cuidadosamente la desgarren y devoren con crueldad, que en lugar de llevarle a Dios le vendan a Satanás, en lugar de encaminar al cielo le arrastren con ellos al infierno, y en lugar de ser la sal de la tierra y la luz del mundo sean su veneno y sus tinieblas. Así podríamos decir que si Dios no está contento
y está muy disgustado con lo que está pasando, permite que haya malos sacerdotes. Y imaginémonos si ese es un castigo, pero yo diría que peor son los malos obispos o un papa malo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Debemos familiarizarnos más con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Todo el mal que estamos sufriendo, tanto el mal temporal como espiritual de no tener buenos pastores, hay muchos obispos y sacerdotes que ya no enseñan la verdadera fe católica, son castigos. Ya no hay quien nos predique. ¿Y cómo voy a conocer la verdad si no me la están enseñando? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído, aquellos que nadie les ha predicado? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo irán sin que haya quien les predique? Esto nos recuerda a San Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, una de las causas principales de todo este mal temporal y espiritual de nuestros tiempos es que hemos desobedecido y seguimos desobedeciendo a Dios y a la Santísima Virgen María, específicamente en lo concerniente a Fátima, la Salet. No se ha consagrado Rusia a su Inmaculado Corazón como ella lo pidió. Y la Virgen en Fátima dijo que si no se hacía esta consagración, los errores de Rusia se iban a extender por todo el mundo. Y es lo que ha sucedido. En realidad, si consideramos todo lo que estamos pasando en el mal espiritual, veremos que son errores de Rusia. Y en la Salet, la madre de todas las profecías, como lo dijera Juan Pablo II, nos dice la Santísima Virgen que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Para la iglesia en tinieblas del siglo XXI, la luz está en la tradición. El catolicismo pre y postconciliar no son lo mismo. Nadie, por ejemplo, nos había enseñado lo que es lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, la ley de la oración es la ley de lo que creo y la ley de la vida. O si no, como oras, es como crees y es como vives. Recuerden, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Como oras, es como crees y es como vives. La inmensa mayoría de los católicos que viven actualmente no han tenido otra opción que la basofia espiritual superficial que se les ha administrado y se les sigue dando desde el concilio para acá. Ni siquiera hay conciencia de lo radicalmente deficiente que es semejante neocatolicismo para la plenitud dogmática, ascético-mística, litúrgica, cultural y política de la tierra. Sin comparación posible, el modernismo ha conquistado y sigue conquistando un territorio tras otro. Por eso las autoridades establecidas se esfuerzan desde hace tanto tiempo por impedir que haya alternativas al discurso y el plan oficial conciliaristas. Recordarán que Aníbal Bugnini, cuando di la clase de liturgia, masón, fue quien inventó lo que se conoce ahora como el Novus Ordo Missae. Él llegó al extremo de afirmar que si se podía extinguir el rito romano tradicional, bastarían 2 generaciones para que arraigara con éxito la reforma litúrgica, pero no han podido y hasta más de 50 años. Recordemos que entre las ideas del Concilio Vaticano II se admiten ciertas opiniones de Lutero. Alguien en el programa anterior me preguntaba sobre la misa del Novus Ordo y la misa protestante, pero, por ejemplo, escuchen. La descripción de la Iglesia como pueblo de Dios, les había dicho, fue la idea maestra del nuevo Código de Derecho Canónico, una idea democrática y no jerárquica, que pone la acentuación del sacerdocio de todos los bautizados, el compromiso en pro del derecho de la persona a la libertad en materia religiosa, es decir, cada quien puede creer lo que quiera. Puede considerarse que hoy día la teología y la práctica de la Iglesia satisfacen las otras exigencias que Lutero expresó en su tiempo. Por ejemplo, el uso de la lengua vernácula en la liturgia. Eso era de Lutero. La posibilidad de la comunión bajo las 2 especies, Lutero. Y la renovación de la teología y de la celebración de la Eucaristía. Esto lo dijo un cardenal luego del concilio. ¡Qué confesión tan clara! Satisfacer las exigencias de Lutero,
que fue el enemigo resuelto de la misa y del Papa. Admitir lo que pedía el blasfemo que decía. Escuchen lo que decía Lutero. Abro comillas. Para mí, todos los prostíbulos, homicidios, robos y adulterios son menos malos que esa misa abominable. Cierro comillas, refiriéndose a la misa tradicional, a la misa de siempre. De esa rehabilitación tan monstruosa que le han hecho en el Vaticano, solo se puede sacar una conclusión, que es la siguiente. O hay que condenar al Concilio Vaticano II, que la ha autorizado, o hay que condenar al Concilio de Trento y a todos los papas desde el siglo XVI que declararon que el protestantismo era herético y cismático. Lutero había comprendido muy bien que la Santa Misa tradicional es el corazón y el alma de la Iglesia. Por eso decía, destruyamos la misa y destruiremos la Iglesia. ¿O acaso no lo ha hecho? Hermanos, este periodo se asemeja a la pasión de nuestro Señor. Vivimos el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas, que ya hicimos un capítulo sobre esto. Sus apóstoles huyen, sus amigos lo abandonan, sus ministros lo condenan. Vamos a ver aquí un pequeño video que lo tienen en pantalla. Me avisan si no tienen audio, por favor. Stirred up the solution a little bit. And I don't know if this is going to work, but it's a good try. Huh? Yeah, that's what we're talking about. Oh, I'm pretty sure this is the first time this has happened at the feet of the cross of new life. Go into the aisles, into the aisles. Come on, people. Let's go, church. Put your hands together. Shake it. Shake it, baby. This is your amen. You know it helps. Come on now.
recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, Ecce agnus Dei qui tolli peccatum mundi, Domine, non sum dignus et intre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sinabitur anima mea. Creo que se ha entendido lo que está pasando, ya que, como Lutero nos recordaba, la Santa Misa es el alma de la Iglesia. Si destruyen la misa, destruyen a la Iglesia. En un libro, a Luisa Picarreta, el Señor le da el siguiente mensaje. Dice: hija mía, cuando permita que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos, las misas disminuidas, significará que los sacrificios me son ofensas, las oraciones insultos, las adoraciones irreverencias, las confesiones pasatiempos y sin fruto. Por lo tanto, no encontrando más mi gloria, sino ofensas, ni el bien de ellos, no sirviéndome más, los quito. Pero este arrancar los ministros de mi santuario significa que las cosas han llegado al punto más malo y que la diversidad de los castigos se multiplicará. Este fue el mensaje que le dio Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Ya también les había recordado lo que nos gritaba el cardenal Robert Sara: se hace tarde y anochece. No duden, dice, mantengan firme la doctrina, mantengan la oración. La Iglesia, dice, que debería ser un lugar de luz, se ha convertido en una madriguera de tinieblas. La crisis que vive el clero, la Iglesia y el mundo es radicalmente una crisis espiritual, una crisis de fe. Vivimos el misterio de la iniquidad, el misterio de la traición, el misterio de Judas. Permítanme meditar con ustedes sobre la figura de Judas, que ya lo hicimos en el otro programa. Pero aquí nos recuerda que Jesús le había llamado como a todos los apóstoles. Jesús le amaba a Judas. Él lo había enviado a anunciar la buena nueva. Pero poco a poco, la duda se apoderó del corazón de Judas. Judas se refugió en los asuntos del mundo. Se ocupó de la bolsa, del dinero y del comercio. El mentiroso continuaba siguiendo a Cristo, pero ya no creía. Él murmuraba. La tarde del Jueves Santo, el maestro le había lavado los pies. Su corazón debió estar bien endurecido para no dejarse tocar por él. El Señor estaba ahí frente a él, de rodillas, servidor humillado, lavando los pies de aquel que debía entregarlo. Jesús pasó sobre él una última vez su mirada llena de dulzura y de misericordia, pero el diablo ya se había introducido en el corazón de Judas. Él no bajó la mirada. Interiormente debió pronunciar la antigua palabra de la revuelta: non serviam, no serviré.
En la última cena, él comulgó, mientras que su proyecto esperaba. Aquella fue la primera comunión sacrílega de toda la historia. Y luego lo traicionó. Judas es para la eternidad el nombre del traidor y su sombra se cierne hoy sobre nosotros. Sí, como él, también nosotros hemos traicionado. Hemos abandonado la oración. El mal del activismo eficaz se infiltró por doquier. Buscamos imitar la organización de las grandes empresas, toleramos todas las puestas en causa, la doctrina católica es puesta en duda, en nombre de posturas llamadas intelectuales, los teólogos se divierten destruyendo y deconstruyendo los dogmas, vaciando la moral de su sentido profundo. El relativismo es la máscara de Judas disfrazada de intelectual y de expertos, porque ahora hay muchos expertos. ¿Cómo asombrarse cuando nos enteramos de que tantos sacerdotes rompen sus compromisos? Relativizamos el sentido del celibato, reivindicamos el derecho a tener una vida privada, lo que es contrario a la misión del sacerdote. Algunos llegan incluso a exigir el derecho a conductas homosexuales y pedófilas. Los escándalos se suceden entre los sacerdotes y entre los obispos. La iglesia sufre, ella es burlada y sus enemigos están al interior. No la abandonemos. Todos los pastores son hombres pecadores, pero llevan en ellos el misterio de Cristo. Ante nosotros tenemos un problema teológico. Como hemos visto hasta ahora, el problema de un nuevo orden mundial no es un problema temporal, sino espiritual. Dicho en otras palabras, estamos ante un problema teológico que está orquestado desde el interior de la iglesia por las fuerzas del mal ocultas. Dios está permitiendo esto a causa de nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer en la situación teológica que se nos ha dejado? Necesitamos un sincero arrepentimiento, una incansable paciencia y una oración incesante que fortalecerá nuestra fe. Recordemos que nada sucede sin la voluntad de Dios. Con un culto que nos permita asistir a misa o privados de él, debemos someternos por igual a su voluntad santa y en cualquier circunstancia ser dignos del Dios al que servimos. Como hijos de Dios, según el testimonio de San Pedro y de San Juan, participamos en el sacerdocio de Jesucristo para ofrecer plegarias y anhelos. Si no tenemos el sello del orden sagrado nosotros como laicos para sacrificar sobre los altares visibles, no estamos en peros sin hostias, porque podemos ofrecerlas en el culto de nuestro amor, sacrificándonos a nosotros mismos, a Jesucristo, para su Padre, sobre el altar visible de nuestros corazones. Fieles a este principio, recogeremos todas las gracias que hubiéramos podido recoger si hubiésemos asistido al santo sacrificio de la misa y no lo pudimos hacer. En esto, María Santísima, el buen suceso de la purificación de la Candelaria, nos dice que la crisis en iglesia es primordialmente la crisis de la jerarquía y del clero. Muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos. Y a la Santísima Virgen María le dijo, abro comillas, ¿sabe aún que la justicia divina acostumbra a descargar castigos terribles sobre naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los de los sacerdotes y religiosos? Porque estos últimos son llamados, por la perfección de su estado, a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. Tiempos funestos, continúa la Santísima Virgen, sobrevendrán en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quieran. Eso lo dijo a Sor María de Jesús. Cuando todo parezca perdido, recordemos, será el inicio del triunfo de María. Como en Fátima, después de la previsión de catástrofe para la Iglesia y la civilización cristiana, la previsión de una espléndida victoria
nos la prevé la Santísima Virgen María. Así, al tratar de la propagación de las herejías en los siglos XIX, XX y XXI, María del Buen Suceso revela a la Madre Mariana de Jesús Torres que el corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres sufrirá un cruel e indecible sufrimiento a la par que prolongado martirio. Muchas de ellas descenderán al sepulcro por la violencia del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la Iglesia y por la patria. Para libertad de la esclavitud de estas herejías necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios, aquellas a quienes destinará para esta restauración. El amor misericordioso de mi Hijo Santísimo, dice la Santísima Virgen, para poner a prueba en los justos esta fe y confianza, llegarán momentos en los cuales, al parecer, todo estará perdido y paralizado, y entonces será feliz principio de la restauración completa. Estamos en estos momentos de la escatología y no debemos tener un falso optimismo ni pesimismo, sino una gran esperanza. Dios está a cargo de todo y solo nos pide una respuesta. El culto a la Pachamama, como recordarán, en la sede de la Iglesia Universal, fue la gota que derramó el vaso. Desafortunadamente, y esto ustedes deben comprender por qué se repite una y otra vez pronunciar esto, es que en aspectos fundamentales nadie se dio cuenta, una gran mayoría no se ha dado cuenta. Esto cambió tremendamente con quien se sienta hoy en la silla de Pedro. Con Amores Leticia se produjo una irrupción de dimensiones incalculables que ya había sido preparada desde hacía mucho tiempo. A partir de entonces, los sacrilegios podían ocurrir prácticamente con autorización eclesial. El cielo de la iglesia, entre comillas, comenzó a oscurecerse mucho. Pero aún había resistencia a través de los 4 cardenales, recordarán, firmantes de las dubias, pero ya nadie habla de ellos. Ellos salvaron el honor de la iglesia ante Dios y ante los fieles. Sin embargo, no fueron escuchados por los líderes de la iglesia. El siguiente y fatal descarrilamiento de carácter oficial fue la declaración de Abu Dhabi. Aquí fue atacado y relativizado el mensaje central de la iglesia, cuyo anuncio le fue encomendado por el Señor Jesucristo mismo en San Mateo capítulos 28, versículos 19 al 20, que de Cristo y no de ningún otro viene la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Los cielos de la iglesia se oscurecían cada vez más. La luz de Cristo comenzó a disiparse. En octubre de 2019, en el marco del Sínodo para la Amazonía, se realizó públicamente el acto idolátrico en los jardines vaticanos, en Roma, en la sede de la Iglesia Universal. Esto sucedió en presencia y con el apoyo de Jorge Mario Bergoglio. Un grave atentado contra el primer mandamiento. Con este acto, los cielos de la iglesia se cerraron y entró la oscuridad. No hubo cambio de actitud por parte de los líderes de la iglesia. Creo que un sacerdote en México únicamente hizo alguna reparación, pero no hubo un acto de reparación oficial. No se realizó un exorcismo oficial ni la purificación de la Basílica de San Pedro y todo igual. No ha pasado nada. La segunda venida de nuestro Señor será precedida por la conversión de Israel, recuerden, del nuevo Israel. Y también por grandes tentaciones, tribulaciones y persecuciones. El Catecismo en el numeral 675 nos dice que sobre la última prueba de la Iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio
de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Todo esto lo tenemos en la Sagrada Escritura. El tema central del Apocalipsis, recordarán, es la persecución de los fieles y el triunfo final de Cristo y de la Iglesia. Por eso nos están bombardeando por todos los medios, con todo lo que tenga que ver que nos aparte de Cristo. El mismo San Juan afirma en el Apocalipsis que la parusía, palabra griega que aplicada a Cristo significa su presencia justiciera en la historia humana, está cerca. Lo hace desde el comienzo cuando titula el libro Revelación de Jesucristo para manifestación de lo que ha de suceder pronto. Eso está en el Apocalipsis 1:1, capítulo 1, versículo 1, hasta el final, donde reiteradamente le hace repetir a Cristo, mira, vengo pronto. Digamos una vez más que Cristo no se equivocó, porque como señala ese gran sacerdote Castellani, este vengo pronto puede ser entendido de tres modos. Ante todo, trascendentalmente, en cuanto que el periodo histórico de los últimos días, o sea, el tiempo que corre de la primera a la segunda venida, será muy breve, cotejado con la duración total del mundo. Según la antigua tradición judeo-cristiana, este siglo, es decir, el tiempo que va desde Adán al juicio final, tendría una duración de 7 milenios, a semejanza de los 7 días de la creación, no millones de años. Esto lo dicen los padres de la Iglesia. Claro que los nuevos antropólogos, teólogos dicen que son millones de años. No, son 7.000 años, 7 milenios. Y nos explican los padres de la Iglesia que 2 milenios corresponden a la ley natural, 2 milenios a la ley mosaica, 2 milenios a la ley cristiana, es decir, 6.000 años, siendo el último milenio en el que estamos el de los tiempos finales, el domingo de la historia, la época parusíaca de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Así pues, en un sentido trascendental, Cristo pudo decir con verdad que su segunda venida estaba cerca. En segundo lugar, la promesa vengo pronto puede ser entendida místicamente en el sentido de que todos debemos considerarnos próximos al juicio debido a la muerte, que nos puede sobrevenir en cualquier momento, resultando siempre sorpresiva e inesperada para las expectativas e ilusiones humanas. La pedagogía de Cristo en el Evangelio fue siempre alertar sobre el carácter imprevisto que tiene la muerte para cada uno de los hombres. Ya nos dice el Señor, ¿no? Necio, esta misma noche morirás. Lo que has juntado, ¿para quién será? Y no solo respecto de los hombres individuales, sino también en un sentido más universal. Nos dice el Señor, como sucedió en los hijos de Noé, así se hará también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Hermanos, pues lo sensato será pensar que el fin está siempre cerca, para tener aceite en el candil como las vírgenes prudentes. Y recordarnos siempre que esta será la tribulación más grande que ha existido desde el principio del mundo hasta el presente y no volverá a verla. Los hombres se morirán de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Las fuerzas cósmicas se desatarán, nos recuerda el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Y de ahí el Señor concluye diciendo, entonces, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque está cerca vuestra liberación. Por otra parte, el conocimiento y la previsión de las catástrofes apocalípticas
sirvió a los pueblos fieles para sobrellevar con entereza las catástrofes del momento, lo cual responde adecuadamente a las leyes de la psicología. Cuando las inmensas vicisitudes del drama de la historia, escribe Castellani, que están por encima del hombre y su mezquino racionalismo, llegan a un punto que excede a su poder de medicación y aún a su poder de comprensión, como es el caso en nuestros días. Solo el creyente posee el talismán de ponerse tranquilo para seguir trabajando, como si dijera, todo esto ya estaba previsto y aún mucho más. Pero después vendrá la victoria definitiva. Para eso se nos ha dado la profecía del Apocalipsis, para nuestro consuelo. Si no la tuviéramos, la tribulación sería insoportable y su desenlace inexplicable. En la Escritura, como lo ha señalado este gran santo Crisóstomo, se nos anuncian los males futuros para que cuando vengan no nos aplasten. Brevemente con esto termino. De todo esto, de la importancia de la Santa Misa, debemos saber que Él es, obviamente, el ejecutor a través de sus minions de la destrucción de todo lo que es de Cristo, y particularmente le interesa destruir la Santa Misa. Y sobre Él hoy sabemos lamentablemente que si algo brilla generalmente por su ausencia en la predicación y la catequesis, son los artículos del credo referidos a los últimos tiempos. Gracias a Dios, no obstante, muchos esperan sinceramente la segunda venida de Jesucristo, pero con penosa frecuencia se pasa por alto que ésta no sobrevendrá tras un grado óptimo de paz y desarrollo mundial en una primavera universal o la primavera eclesial, como nos han enseñado desde el concilio, sino todo lo contrario. Y no es que uno quiera hacer aguafiestas, sino que la verdad es lo que enseña claramente el catecismo de siempre, el catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice en el numeral 677, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, cada vez más naciones se van haciendo evidente en ellas que la fidelidad es sinónimo de martirio, ya sea este cruento o incruento, debido a una proliferación de errores como jamás se ha visto en la historia de la Iglesia. Sobre este personaje del anticristo, nos dice Castellani que el anticristo reducirá a la Iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Y esta es la que estamos viendo hoy por hoy. El 90%, si no me equivoco, o más, de cardenales y obispos son homosexuales. Y no se diga del clero. Continúa Castellani. Matará a los profetas y tendrá de su lado una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre. Hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Perseguirá sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis, y odiará con furor aún la mención de la parusía. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán cátedras y sedes y pasarán por varones píos, religiosos y aún por santos, porque el hombre del pecado tolera y aprovechará un cristianismo adulterado.
Esto lo escribe Castellani en el libro del Apocalipsis de San Juan. Y nos recuerda sobre las dos bestias. Nos dice que cuando la estructura temporal de la iglesia pierda la efusión del espíritu y la religión adulterada que estamos viviendo hoy se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y el falso profeta, un rey del universo que será a la vez como un sumo pontífice del orbe, escuchen, que será a la vez como un sumo pontífice, no dice que será el sumo pontífice, sino como un sumo pontífice del orbe, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice llamado en las profecías el pseudo profeta. Léase bien este párrafo. No dice que la iglesia perderá la fe, como tampoco la sinagoga había perdido la fe del todo cuando fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, respiremos con mayor firmeza, pero habrá que atender la exhortación de San Pablo para no perder el rumbo definitivo. Estad atentos, pues no sea que se emboten vuestros corazones por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día como un lazo, porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, y orad para que podáis evitar todo esto que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se dejen engañar. Parte del episcopado sigue negando las escrituras y la tradición, diciendo que Dios nunca castiga. El último en hacerlo ha sido el cardenal Antonio Marto, obispo de Leira, de Fátima, Portugal, que ante la mera sugerencia de que la anterior situación que vivimos de enfermedad era un castigo de Dios, ha dicho, entre comillas, esto no es cristiano, solo lo dice quien no tiene en su mente, en su corazón, la verdadera imagen de Dios, amor y misericordia, revelado en Cristo, por ignorancia, fanatismo sectario o locura. No me negarán ustedes que tiene esto su gracia, ya que lo dice el obispo donde está el santuario de la Virgen de Fátima, que en uno de sus mensajes dijo a Jacinta, es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor todavía salvará al mundo, mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Y nosotros, como hoy, estamos como el mundo, ansiosos de profecía. Ante los desastres y las amenazas de esta época catastrófica, es natural que todos queramos saberlo por venir. El que no sabe dónde se dirige no puede dar un paso. La pregunta es, ¿a dónde va el mundo? A esta hambre actual de profecía se le propinan, desgraciadamente, profecías falsas. Es menester dar la buena profecía, que para eso la tenemos. Es lo que tratamos de hacer aquí con la ciudad, darles a ustedes profecías que la Iglesia, desde los momentos, desde los apóstoles, nos ha dado, y no profecías que hoy pululan por doquier de Nostradamus, de la Nueva Era, de la Gran Pirámide, de la Madame Tebes. Algunos católicos y mucha teología se dedican temerarios a espigar profecías privadas en el campo peligroso de los libros devotos. Hay que dar pues la gran profecía primordial. ¿Saben cuál es? La profecía escatológica de Jesucristo, de San Pablo, del Apocalipsis de San Juan. Este mundo terminará, no les digo nada nuevo. Su término será precedido de una gran apostasía y tribulación. A ellas sucederá el advenimiento de Cristo y de su reino, el cual no ha de tener fin. Estas profecías están contenidas primeramente en el llamado sermón escatológico de nuestro Señor, que está en los tres sinópticos, de San Lucas, capítulos 17 al 20, San Mateo, capítulo 14,
Y San Marcos, capítulo 13. Terminamos. Conclusión. Los hijos de las tinieblas han sido más astutos, mucho más astutos que los de la luz, colocando sus tapados en lugares insospechados de tal forma que incluso la parte más sana de la iglesia ha logrado ser engañada. Los que no han prestado atención suficiente a la caracterización teológica del tiempo presente, por aferrarse a seguridades erróneas y de una errónea eclesiología, van y son engañados. Y ciertamente reaccionarán cuando se oficialicen los desaguisados, pero quizá entonces sea ya demasiado tarde. Ahora, sin embargo, aún es posible el milagro. Vivimos ese instante en el que todavía podría neutralizarse la falsificación inmanentista y teosófica del amor, desenmascarando a los lobos con piel de cordero, porque están llevando muchas almas a la condenación. Y además porque esa falsificación es la que se insinúa por todas partes como nervio del discurso anticrístico. Se nos predica ahora desde los púlpitos homologados un evangelio distinto, si no es que permiten, a otras voces de sectas, de herejes, proclamar desde el púlpito de Cristo. Y no se alzan suficientes voces que pronuncien con decisión el anatema que pide el apóstol en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Desde una óptica más elevada que la sociología, aunque coincidente con esta, podríamos apuntar pues definitivamente que la naturaleza del obstáculo que tanto ha ocupado a grandes hombres, del último ceñido traicionado obstáculo del catejos, que retarda hoy la aparición del anticristo, del hombre impío, del adversario final, es la roca que sostiene la barca de Pedro y que materializa el principio de autoridad trascendente y obstaculiza el programa de iniquidad. Ahora, con la confusión reinante y con las desacralizaciones en el Vaticano y a nivel universal, y con las blasfemias y herejías en contra de Dios, los golpes que asestan van en contra de la misma Iglesia, de su tradición, de su evangelio y magisterio perenne. Son genuinos golpes a la cruz, porque arrostran oposiciones y confusiones tremendas, no siempre al descubierto. Pero hermanos, con esto terminamos. El tiempo en que vivimos es sencillamente precioso. Recuerden lo que nos decía San Luis María Guiñón de Montfort, que este tiempo será tan profético, tan grande, porque este tiempo dará santos que nunca en la historia de la Iglesia ha dado, y porque Jesucristo ahora está en la puerta y nos llama. ¿Vamos a saber escuchar o preocupados por los miedos que nos da el mundo, o por tanta noticia de desastres, catástrofes, o buscando líderes en oposición a Cristo? Hemos perdido toda esperanza. ¿Abriremos esa puerta o seremos de esos malos administradores con el tesoro que nos ha sido dado de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y con la misa de siempre? Que Dios nos bendiga. No creo que me he extendido porque empezamos tarde por los problemas de luz, así que perdóneme, Santiago, soy todo oídos. Si hay alguna pregunta, pues trataremos de contestar. Carlitos, estoy pendiente de dar unos minutos a las personas a ver si quieren preguntar. No es fácil este tiempo. El Señor dijo que no iba a ser fácil, pero que vale la pena vivirlo. Buenas noches, mi nombre Buenas es noches. Zoraida Zapata, estoy Mucho en gusto. Colombia. Gracias. Y realmente lo que usted acaba de compartirnos es muy doloroso, ¿no? Uno siente la punzada en el corazón porque lo está viendo, no es un invento, no es una teoría conspirativa, ¿no? Simplemente estamos viendo un momento profundamente transformador, tristemente transformadora en nuestra patria. Queda cada vez menos buenos santos sacerdotes y los pocos que quedan están luchando con todas sus fuerzas por sostenerse. También veo muchos sacerdotes muy enfermos por el desgaste que les produce la situación que están viviendo, intentando estar cerca de la sana doctrina, pero no les es fácil. Entonces, hoy particularmente me agradezco mucho todo lo que dijo, quedé profundamente conmovida, pidiéndole a Dios que nos dé valor porque no es fácil lo que estamos viviendo y esto no se acerca a nada de lo que supuestamente no está escrito que vamos a vivir, que es algo que no, la mente no alcanza a adaptarse al sufrimiento que viene. Así es, señorita Zoraida, gracias por su aporte. Pero no perdamos nunca la esperanza, porque esto tenemos que pasar. Yo les he dicho repetidas veces, no se hagan a la infantil idea o a una mirada ciega de que
ustedes van a ir al cielo en un Rolls Royce y van a pasar la alfombra roja y que San Pedro les va a estar esperando en la puerta. Todos vamos y estamos muchos pasando por la cruz y cada vez se va a acentuar más esto. Pero esto es, alegraos porque Dios les quiere mucho. Cada cruz, cada situación que vivimos que no es de nuestro agrado, bendito sea Dios. Demos siempre gracias a Dios porque Él lo permite para un bien. Así que esto que vamos a tener que pasar, que nadie sabe, ¿no? Porque moriríamos de terror, como nos dice el catecismo, es un tipo de aguijón que debería estimularnos para ya un cambio de vida. No podemos esperar a mañana y no dejar que el mundo, con las preocupaciones, con todo lo que nos desvía de la centralidad de lo que debe ser nuestra vida cotidiana, nos encuentre en el momento inadecuado para nosotros, en que ya es muy tarde de prepararse. Entonces, estar atentos siempre es lo que nos dice el Señor, que estemos siempre atentos pensando que el Señor viene esta noche. No sabemos si vendrá o no. Así que no tanto preocuparnos de cuándo va a venir toda la serie de eventos, sino nuestra vida diaria y vivir alegres, alegres en que a la final todos vamos a morir, ¿no? Todos queremos compartir la mesa con el Señor, pero nadie quiere llevar la cruz. Solo queremos estar con Él en la última cena. ¿Y la cruz qué? Entonces tenemos que ir por la cruz. Y bendito sea Dios, que porque nos quiere, porque nos ama, con un amor inefable, Él quiere nuestra salvación más que nosotros mismos. Así que esto por supuesto que nos rompe el corazón, pero es parte de lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Así que ánimo, ánimo en el Señor, fortaleza, que hemos sido llamados en estos tiempos. Miren cuántos santos deseaban vivir este tiempo y nosotros hemos sido, de alguna manera, aquellos llamados. Así que no hagamos caso omiso a la llamada de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Así que, pues bien, ¿algo más? Carlitos, usted hablaba y leía un escrito de Luisa Picarreta. Sí. Yo quería preguntarle si es que se publicó en esta semana unos escritos sobre Luisa Picarreta y alguna noticia relacionada con Luisa Picarreta y que ya no son reconocidos sus mensajes, etcétera. Quería pedirle que nos aclare un poco cuál es la visión, lo que pasó. Yes, es un documento que salió en Estados Unidos de un obispo particular, de una diócesis, sobre la prohibición que él hace, porque él tiene el derecho, es el pastor de esa diócesis, a prohibir los escritos de Luisa en su diócesis. Lo que sí me causó extrañeza fue el hecho de que él mencionaba de que el proceso se había anulado ya en el Vaticano. Pero no, está suspendido de lo que tengo entendido, no rechazado. Pero de todas maneras, siempre en esto debemos nosotros tener precaución, tomar lo bueno. No todo es bueno en todos los instrumentos. Hay cosas escandalosas en algunos libros que he leído y obviamente esto desacredita de alguna manera al instrumento, pero no al todo. De ahí orar, no concentrarse mucho, y es el peligro en este tipo de instrumentos, bueno, digo tipo, es decir, en estos escritos, que no sabemos. Miren, yo les voy a decir, yo leí El hombre Dios de María Valtorta, me leí todos los tomos. Creo que son 19 tomos. Todo avanzaba bien de acuerdo a la doctrina, a la sana teología, no había problema. Me maravillaba haber leído esos libros, pero llego al penúltimo, cuando empieza a hablar de la Santísima Virgen María, del martirio, mejor dicho, de la crucifixión de nuestro Señor, y le hace decir, le pone bocas de la Santísima Virgen María palabras que ni un vagabundo ni un iletrado podría haber pronunciado, menos la Inmaculada. Eso a mí me llenó de terror, de fastidio, de ira, porque ponía palabras en la Santísima Virgen María como que los apóstoles le decían que ya suelte el cuerpo porque tenía que ya ponerle en la tumba porque ya iba a venir el sábado. Bueno, y ella que no, que abrazaba el cuerpo, que lloraba, que gritaba, que no, que por qué me han hecho esto, que mi hijo, que para qué me diste mi hijo, o sea, peleaba con Dios. Es decir, estupideces. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque el libro, que a mí me dijeron oficialmente que era de los originales, puede no haber sido el original. Hoy por hoy, yo creo que algún sacerdote, un teólogo mexicano hablaba
de la importancia de alejarnos de los libros que no son originales o antiguos o en latín, porque todo está manipulado. Les hacen decir a los santos cosas que nunca han dicho. Entonces yo no podría asegurar que todo lo de Luisa Picarreta que dicen varios autores es terrible. No lo he leído, me he referido únicamente en este particular por la cita que ella hace del problema que estamos viviendo, pero de ahí ya el juicio será de la iglesia, pero al momento no hay algo, al menos de mi conocimiento oficial, que diga que está prohibido. Siempre se ha rechazado hasta que no haya una aprobación oficial, pero no se recomienda la lectura. Eso sí, está en el documento del Vaticano, que no se recomienda esa lectura hasta que la Santa Sede ha tomado una posición. Pero como están las cosas, ya no hay ni santa, habrá sede, pero no hay santa. No digo por el hecho de sí, sino por los que están ocupando la Santa Sede y los que están promulgando todos estos decretos. Así que tengan cuidado nada más con estas cosas y al momento yo desconozco que hay un pronunciamiento oficial ya del rechazo total de la iglesia a Luisa Picarreta. Entendido, gracias, Carlitos. Debemos seguirnos preocupando por las cosas temporales como las deudas, etcétera. No, pongan todo en manos de Dios, ¿saben? Vamos a terminar todos sin nada, como se nos ha dicho, pero vamos a ser felices, dicen, ¿no? Estarán sin nada, pero serán felices, nos dicen. Así que no se preocupen, mire, recuerden siempre las máximas del Evangelio. No os preocupéis, no tengáis miedo. Y eso quiero enfatizar algo. Cuando el Señor dice, no os preocupéis, no tengáis miedo, es un mandamiento, es decir, es una orden. No nos está diciendo, yo conozco su flaqueza, sé que son humanos, traten de no tener miedo. No, es una orden, es un mandamiento. No tengan miedo. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Y en estos momentos de tanto horror de lo que estamos viviendo en iglesia, en el mundo, pero más en iglesia porque es lo que más nos preocupa, enemigo de Dios y del hombre, y no digo el mundo como creación, porque el mundo como creación es bueno porque Dios lo creó, sino en acepción de la palabra de que se habla en el Evangelio del mundo como lo opuesto a la salvación del hombre, que le atrae al hombre y que le lleva a la perdición. Entonces, este mundo nos puede llegar a absorber de tal manera que nos aparta de las cosas importantes para nosotros. Entonces, no perdamos de vista eso. Dios es un Padre y es un Padre que nos ama infinitamente. Recuerden siempre eso, cuando haya momentos de temor, o momentos que naturalmente lo vamos a tener, de temor, de zozobra, de incertidumbre, etcétera, recuerden que tienen un Padre que no dudó en hacerle vivir ese sacrificio, esa condenación, la más horrible que haya existido en la historia de la humanidad. Los azotes, el camino al Calvario, la crucifixión, una muerte ignominiosa, horrorosa, a su único hijo, y que no lo perdonó por nuestra salvación. Pero recuerden, ¿qué padre que ha hecho ese sacrificio de darnos a lo que él más ama, a su hijo, a su propio hijo? Él nos va a abandonar. Nunca, ni siquiera que pase por su cabeza ese pensamiento. Y ofrezcamos desde ahora, en todas nuestras oraciones, ofrezcamos a Dios lo que nos enseña la Iglesia a través de sus santos. Señor, desde este momento acepto la muerte que tú quieras, donde quieras, como tú quieras, porque así te place a ti. Con los dolores que tú quieras enviarme, ¿no? Con todas las angustias y desesperación, todo eso viene de tu mano y será para mi bien. Solo no me abandones nunca. Y nada más, sigan la vida, que Dios lo que quiere es llevarnos al cielo, pero no, parece que muchos de nosotros esquivamos mucho. Él nos dice, hijos, ya es tiempo, y no tiempo de prepararnos para el aviso, sino tiempo para regresar a Él verdaderamente. No esperen al aviso. El aviso para muchos de nosotros puede ser esta noche, hoy, no mañana. No tenemos garantizados el mañana. Y vivamos con alegría, con esa alegría como los primeros cristianos que cantaban loas al Señor sabiendo que afuera estaban los leones. No importa, ahora tenemos leones y vamos a tener muchos más leones y quién sabe, dragones, porque estamos peleando contra el mismo Satanás. Pero no tengan miedo, no lo nombren mucho, respétenlo, como incluso recuerden San Miguel Arcángel, cuando él peleó con él no le dijo yo te condeno, no, dijo Dios te juzgue. Es decir, incluso dentro de esto San Miguel respetaba al demonio en esa situación, es decir, él sabe que el único que puede hacer eso es Dios. Ni siquiera San Miguel Arcángel se atrevió
Así que no nos atrevamos a querer luchar directamente con Él porque tenemos ya todo perdido. Sin Dios, todo perdido. Nuestra misión es volver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, de las manos de María Santísima, de San José, que debería ser el patrono de estos tiempos. Recuerden, Él es el terror de los demonios, ¿no? El protector de las familias. Invoquemos a nuestros santos, así que no tengáis miedo. Incluso los cabellos de la cabeza están contados. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la actitud que una persona debe tomar frente a un sacerdote gay o pedófilo? Ay, Madre de Dios. La actitud que el Señor nos pide, la actitud caritativa, si tienen ustedes una cabida con el sacerdote, hablar, exhortarle y prometerle y asegurarle nuestras oraciones, nada más. No nos va a poder, no nos va a escuchar muchas veces y además hay muchos que lo ocultan muy bien. Pero si ya son abiertos, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Miren lo que ha sido en el Vaticano. Si le ponen al tucho ahí, homosexual, y como cardenal, ¿qué esperamos nosotros? Entonces oremos, es el momento de orar. Ya nuestras palabras sobran, porque el demonio, como nos dice San Pedro, está rugiendo y busca a quien devorar. Y esta situación que vivimos no la va a poder cambiar nadie, ni una prédica ni un retiro. Se ha adentrado tanto. Yo recuerdo que Benedicto XVI le encomendó a un sacerdote polaco a que descubra toda este lobby en el Vaticano. Le tomaron años a este sacerdote, pero lo descubrió y le entregó un gran dossier a Benedicto XVI que se llama La Mafia Lavanda. Si no la han leído, hay un libro y está por salir en español, La Mafia Lavanda. Cardenales, obispos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar mucho por nosotros mismos y por esas pobres almas que han caído en las garras del demonio. No podemos hacer mucho, así que esa sería mi recomendación. Carlitos, en pocos minutos, porque tenemos algunas preguntas, pero para hacerles muy cortitas, le voy a leer 3 preguntas más. Dice la una, ¿me puede aclarar qué fue lo que dijo el obispo de Fátima? Ya recuerdan que cuando se dio esta situación de la pandemia, muchos autores católicos, incluidos un obispo, si mal no lo recuerdo fue el Monseñor Burke, se manifestaron y llamaron a los fieles que veamos esto, como siempre lo ha visto la Iglesia, como un llamado de Dios a recapacitar la vida que estamos teniendo y que era un castigo divino, más o menos las palabras. Entonces este obispo dijo que eso era anticristiano, que eso era realmente eufórico, bueno, lo que les leía en el texto de la diapositiva, que no, que cómo van a pensar eso si tenemos un Dios tan bueno y generoso, ¿cómo van a pensar que Él va a castigarnos? Entonces, esto es poner en duda la doctrina católica. Dios castiga. Ya me he entendido, Carlitos, gracias. Cuando se refiere a la resurrección de los muertos, ¿es textual o literal? Es textual, perdón, es literal. Hay santos que nos hablan de esto, ¿no? Incluso recuerden en los evangelios, en la muerte de nuestro Señor, y hablan padres de la iglesia y santos que literalmente fueron muertos que resucitaron a la vida y que los israelitas veían a sus familiares que murieron andando por la calle. Entonces, es literal, resucitarán muertos. Gracias, Carlitos. Y la última pregunta, ¿qué hacer con los hijos que quieren estudiar universidad? Pues Perdón, la miren, penúltima pregunta, Carlitos, tengo otra más. no hay una, en inglés dice, there is no an answer to fits all. No hay una respuesta que complazca a todos. Cada quien tiene que ver las características, lo que viva la familia. No podría atreverme a decir lo que es bueno o malo, pero sí, nosotros igual en nuestras propias familias tenemos sobrinos, ahijados, que como jóvenes es normal, quieren una vida, quieren estudiar, ellos piensan en un futuro. Ellos no están pensando como nosotros en los tiempos que estamos viviendo, no lo palpan así. Son jóvenes, quieren su vida, querrán tener un matrimonio, hijos, qué sé yo, ser famosos, empresarios. No los corten, oren por ellos, oren. Cuando puedan, hablen de estos temas, pónganle en dudas a que se interesen, a que piensen, pero no podrían cohibirlos. Ustedes igual pasaron como yo por muchas cosas que nuestros padres tal vez no quisieron, pero nos dieron esa libertad. Así que en la libertad, hijos de Dios, mi consejo es déjenlos, oren mucho por ellos y
y conversen regularmente con ellos, que haya un diálogo para que ellos mismos tomen una decisión acertada. Gracias, Carlitos. Y dice la última pregunta, escuchando lo que mencionó sobre Lutero, ¿cómo vivimos misas adecuadas a su querer? ¿Qué postura se debería tomar respecto a la asistencia a las misas nuevos orden? Hay sacerdotes que las celebran con mucha reverencia y rectitud, pero en una cum vergogna. Sí, ¿qué hacer ahí? Es decir, ¿qué tan correcto es asistir a esas misas? Ya, miren, yo les he comentado en algunas ocasiones, al inicio de todo este proceso, cuando las cosas no eran tan claras como son ahora, yo también asistí por mucho tiempo, especialmente cuando estaba fuera de la misión, de la casa de la misión. Nos veíamos obligados a asistir a la misa Novo Sordo, pero me sentía muy incómodo. Y como las cosas se fueron agravando en Quebec particularmente, y con todo este ingreso de cada quien haga lo que quiera y invente lo que sea para atraer a las personas, particularmente ya en lugares, países hispanos que visitábamos, pues se tenía que tomar una decisión. Al inicio yo empecé, como algunos de ustedes alguna vez habló, de que es bueno ir para reparar. Mira, por un tiempo yo hacía eso, reparaba, pero llegó un momento en mi vida particular que ya no podía. Es decir, yo ya primero comprendí con mucha más profundidad que no solo es el hecho de que el padre diga las palabras de consagración y ya está, eso es lo que tenemos que hacer. No, es todo el contexto, desde el inicio hasta el final, todos los sacrilegios, todas las cosas que hacen de acuerdo a lo que ya fue formulado en el concilio, y a más de las nuevas invenciones de cada sacerdote, porque cada sacerdote es el dueño de la liturgia y hace lo que más quiere, si es un hombre show o lo hace de la manera que él desea, no tiene que seguir una rúbrica como era antes. Entonces yo tomé la decisión, hice una reserva moral y una suspensión de juicio, dije no, yo ya no puedo asistir a estas misas, de que me sentía yo parte del problema y parte de toda esa situación que ya conocía, cuyo propósito es no solo desacralizar, sino destruir la fe y destruir la Santa Misa como sacrificio, porque ahora es un banquete. Entonces, yo les aconsejo que oren mucho. No se trata de que el sacerdote sea bueno o malo, que sea santo o pecador, que diga las palabras de la consagración. Es todo el proceso, desde el inicio del rito, eh, tiene que seguir una rúbrica, se tiene que estar en ese espíritu de actuar en persona Christi. Entonces, no es tan sencillo como aparentan algunas personas, pero eso tiene que ser cada uno de ustedes en su conciencia, tienen que formarse la conciencia, mirar. Yo aconsejo ya no ir a esas misas, pero hay personas que todavía no pueden, es como algo que parece que si no van a una misa de estas, aunque sea, dicen, se sienten bien. Entonces, yo veo en algunas personas usando un criterio sin juzgar su foro interno, de que es más psicológico. Van como que ya han cumplido, ahora estoy tranquilo. Si ya estoy bien, ya fui, entonces me siento bien. Y si no van, pues se sienten mal porque piensan que han pecado, etcétera. Entonces, es una decisión particular muy seria que uno debe tomar. Y ustedes miren, recuerden que ha habido países, por ejemplo, mi esposa siempre me recuerda que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y cogieron a cantidad de profesores, médicos, los más ilustres de Polonia, y les mandaron a Siberia, ellos vivieron 2, 3 o más años sin sacerdote y sin sacramentos. Y esa gente son la que más fe tiene. Entonces no me pueden decir que porque no han ido a misa, ellos ya han muerto condenados. No, ha sido la gente que más fe tuvo, porque tuvo una fe sencilla. Iban a las tumbas donde donde morían los sacerdotes con ellos, y ahí oraban, rezaban el rosario, no tenían los sacramentos. Pero hoy hay una situación psicológica de que tienen que ir a misa. Es decir, que tuviéramos la misa tradicional como debe ser celebrada. Obviamente que todos los días deberíamos ir a la Santa Misa, es lo que el Señor nos ha pedido, pero no hay. Entonces, en estos casos, Dios no nos va a pedir cosas extremas. Yo no puedo, en detrimento de mi propia fe, en mi propia sanación espiritual,
yo no puedo ya participar de estas celebraciones, porque conozco, entonces yo no aconsejo, pero igual les dejo a ustedes que en conciencia tomen la decisión que es correspondiente a ustedes. Pero Carlitos, hay que aclarar y matizar que no es pecado ir a una misa, una comida. No es pecado. Sí. O sea, es una decisión personal, pero usted aconseja y las personas que van no están cayendo en pecado mortal como hay otras personas que dicen. Eso es absurdo, ¿no? Listo. Eso es, Carlitos. Nos hemos pasado un poquito de la noche, pero bueno, gracias por su tiempo y gracias a todos por permanecer aquí. Muy bien, entonces, que Dios les bendiga. Gracias igual por la paciencia y nos veremos muy pronto, si Dios quiere. Hasta pronto. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Gracias, Santi.